Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Colombia decide 2026. Faltan 4 días, 12 horas, 47 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas. Los colombianos decidiremos quién será el próximo presidente o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Nuestro radar de la política comienza hoy con una decisión editorial de Noticias Caracol. ¿De qué se trata, Aleja? Pues, María Lucía, la decisión es la de no realizar el debate final que estaba programado para este viernes 29 de mayo. Después de haber realizado 9 debates con todos los candidatos presidenciales, con las fórmulas vicepresidenciales y de las consultas, este último encuentro para debatir ideas y propuestas tenía como invitados a los 5 primeros en las encuestas. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella declinaron la invitación desde hace varias semanas y Paloma Valencia hoy nos informó que no asistirá. Ante la ausencia de la mayoría de los candidatos invitados, pues consideramos improcedente realizar un debate solo con 2 candidatos. Le presentamos excusas a los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, quienes han asistido a todos nuestros debates, como el de la salud, el de la energía y medio ambiente. Allí expusieron ampliamente sus propuestas. Como lo dijimos desde un comienzo, quienes no participan en debates privan a los colombianos de conocer sus propuestas, de confrontarlas y de compararlas. Y de eso se trata la democracia. Aquí, en Colombia Decide, María Alejandra. Desde hace más de un año, Noticias Caracol abrió un espacio para que los candidatos a la presidencia expresaran sus ideas y sus tesis. 47 candidatos y precandidatos pasaron por la sección Yo me creo presidente con María Alejandra Villamizar. Ahí comenzaron a explicar sus programas de gobierno. Las encuestas comenzaron en noviembre del 2025 con las consultas porque la ley prohibía hacerlas antes. Luego vinieron los debates, uno por cada consulta. Ya con los candidatos presidenciales definidos, hubo 4 debates. Colombia decide su energía, Colombia decide su medio ambiente y Colombia decide su salud. Otro con temas generales y uno más con los candidatos vicepresidenciales. Los candidatos que aceptaron la invitación de Noticias Caracol también tuvieron participación en El País de los Jóvenes, un programa donde ese sector de la población hacía sus preguntas y expresaba sus inquietudes. Nosotros preferimos analizarlo desde lejos. Y estuvieron en entrevistas individuales junto a sus fórmulas vicepresidenciales. También se abrieron otros espacios en todas nuestras pantallas. Los candidatos estuvieron en la redacción dialogando con los periodistas de Noticias Caracol. En el tablero económico de negocios D2, donde expusieron sus propuestas en esa materia. En nuestros canales digitales estuvieron en Entre Líneas, con Juan Roberto Vargas, un espacio para contar datos más personales que no se conocían de los candidatos. En el canal digital Noticias Caracol en Vivo, respondieron sin intermediarios a consultas de los televidentes. Y el registro diario de la actividad de las campañas se realiza todos los días a través del radar de la política. La evaluación de los candidatos presidenciales. Con la decisión de Noticias Caracol de no realizar el debate final por la decisión de 3 de los 5 candidatos invitados de no asistir, completamos 9 debates presidenciales. 7 de la noche, 16 minutos. El registrador nacional Hernán Penagos respondió a un trino del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el traslado de los kits electorales en Córdoba. Juan David Ríos, ¿qué dijo el funcionario? Alejandra, mire, a través de redes sociales el presidente Gustavo Petro habló de presuntas irregularidades en entrega de los kits electorales en Chinú, en Córdoba, al repostear un trino que dice que el material electoral se habría descargado antes de llegar a la registraduría local. El presidente dice, y abro comillas, atención señor director de la policía, le exijo explicaciones sobre qué hizo la policía de Chinú en vez de cuidar el voto. El cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones. Cierro
cierro comillas. Y la respuesta del registrador también llegó por las redes sociales. Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación. Son las palabras textuales de la registraduría. Dicen que el material electoral llegó en perfectas condiciones y totalmente custodiado por la fuerza pública a la registraduría de Chinú, como se evidenció por supuesto en los reportes oficiales. Advierten además que el principal riesgo en estas elecciones es precisamente la desinformación, porque además está circulando información sobre unos supuestos conteos de votos de colombianos en el exterior, en donde la registraduría hace hincapié que esta información es falsa. Bien, Juan David, muchísimas gracias. Y ahora hablamos de esa sesión permanente del Plan Democracia, porque desde hoy hasta el próximo 1 de junio, las entidades de control y de vigilancia del Estado se declararon en sesión permanente para atender las 24 horas del día cualquier evento que pueda afectar el desarrollo de las elecciones. Hoy por última vez, antes de la primera vuelta, el procurador Gregorio El Hash, el registrador Hernán Penagos, la defensora del pueblo Iris Marín, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y la cúpula militar y de policía se reunieron para revisar el Plan Democracia. Por ahora las autoridades señalan que no hay alertas de hechos violentos que pongan en riesgo las elecciones del 31 de mayo. No se ha encontrado una amenaza real, evidente, no hay prueba alguna de que el proceso vaya a ser afectado en su realización, ni en la parte rural ni en la parte urbana. Los dispositivos están ya en marcha, se han reforzado frente a lo de marzo 8. El ministro de Defensa Pedro Sánchez dice que aunque no hay alertas, no hay que bajar la guardia. En este mapa de riesgo electoral hemos detectado unos puntos geográficos, unos pequeños puntos. Ya puede ser un corregimiento, una vereda, un barrio, donde en 32 municipios del territorio nacional podría haber algún hecho de afectación violenta. Y en 38 municipios podría haber un hecho de no afectación violenta, pero sí delitos graves electorales. Y con ayuda de toda la fuerza pública desplegada por el país, el registrador nacional aseguró que se avanza en la repartición del material electoral. El material electoral se está distribuyendo con seguimiento a través de georreferenciación de cada uno de estos kits electorales y con acompañamiento de la fuerza pública, de manera que no tenemos ningún incidente en la distribución del material electoral. El registrador aseguró que ningún puesto de votación se ha tenido que trasladar por riesgos asociados a la violencia, pero que sí por circunstancias de infraestructura en Antioquia, Cundinamarca e incluso Bogotá. Y para la primera vuelta presidencial, como es recurrente, las fuerzas militares entrarán en acuartelamiento de primer grado. Pero además, Stephanie Valencia nos va a contar qué va a pasar, Stephanie, con el porte de armas y con la ley seca. Buenas noches. Alejandra, pues las autoridades regionales ya comenzaron a ordenar la suspensión de los permisos para el porte de armas. En el caso de Bogotá, los municipios de Cundinamarca y San Juanito y El Calvario en el Meta, la prohibición irá desde las 6 de la mañana del sábado 30 de mayo hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio. Quien las porte sin estar dentro de las excepciones se las decomisarán. Además, el gobierno busca controlar el orden público con la aplicación de la ley seca, que será obligatoria en todo el país. Iniciará el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde y finaliza el lunes 1 de junio al mediodía. Las sanciones a quienes incumplan van desde los 230.000 pesos hasta 1.800.000 pesos. También los drones, que serán los ojos del Plan Democracia en el cielo. Por primera vez en las elecciones de Colombia, un batallón especializado en aeronaves no tripuladas será activado para apoyar la seguridad del proceso electoral, y ya hay pilotos sobrevolando más de 50 puntos estratégicos en el país. ¿Cómo han avanzado los derechos de las mujeres en Latinoamérica? ¿Qué conquistas son las más importantes? ¿Cómo blindarlas frente a gobiernos autoritarios? Y lo más importante, ¿cómo crear ambientes sanos de trabajo y de convivencia para las mujeres? Pues Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, es hoy por hoy una de las grandes voces en América Latina sobre la protección de los derechos de las mujeres. En su visita a Colombia conversamos con ella. Y Macarena, de manera breve, comencemos por decir cuáles han sido las conquistas más importantes de las mujeres, sobre todo en la región, en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Malú, por la invitación. Me encanta que hablemos primero de las cosas buenas antes de hablar de las cosas más tristes, ¿no? De lo que nos falta, ¿no? Yo diría que las mayores conquistas de las mujeres, especialmente en Latinoamérica, tienen que ver con los derechos laborales,
hay un aumento importante de la participación laboral de las mujeres en distintos espacios, aun cuando falta muchísimo todavía y hay una brecha salarial y una inequidad importante, pero hay mayor participación y yo diría fundamentalmente en los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Claro. Obviamente que hay una gran diferencia entre algunos países, pero en general se avanza, no se retrocede y esa es una buena noticia. Pero en ese punto, Macarena, me llama la atención como una de las grandes conquistas de las mujeres, sobre todo en la región, en Latinoamérica, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, es una conquista que depende de los gobiernos de turno. Si es un gobierno de avanzada, se incentiva, se protege, se blinda, pero si es un gobierno autoritario, como estamos viendo que llegan, se retrocede en esto. Macarena, ¿cómo hacer para blindar y que no dependa del gobierno de turno? Bueno, efectivamente, todas las conquistas de los derechos de las mujeres son bastante precarias, ¿no? Y entonces hay que avanzar mucho en fortalecerlas. Uno no puede dejar un espacio cuando uno cree que ya está fuerte y pasar a otro lado. Es precario, pero... Y como tú bien dijiste, tú hablaste de los autoritarismos y una de las cosas que es muy importante entender es que a mayor autoritarismo, mayor riesgo de la regresión de los derechos de las mujeres. Para fortalecer los derechos de las mujeres, fíjate que es importante fortalecer las democracias, fortalecer el debido proceso, que las mujeres puedan tener espacios donde reclamar los derechos, ¿no? Espacios donde poder hablar, donde las organizaciones, la articulación de las mujeres, que es un progreso fabuloso de las mujeres, y yo diría que es el máximo éxito tal vez de los derechos de las mujeres, es cómo se han articulado los movimientos de derechos de mujeres, sean respetados y tengan libertad de expresión. Solo para darte un ejemplo, fíjate tú que el derecho a la salud de las mujeres no sería posible si no fuera por la articulación de los movimientos feministas. Y hoy no estaríamos hablando siquiera del derecho al acceso a la salud de las mujeres durante el proceso de menopausia, si no fuera por los movimientos de mujeres. Macarena, hoy en esta contienda electoral, uno de los candidatos es una mujer, Paloma Valencia, que tendría posibilidades de ser la primera mujer presidenta en Colombia. En la región ya hemos tenido muchas, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina, hemos tenido Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Estos países tienen en este momento la visión y la capacidad de aceptar que cada vez y de manera más seguida tengamos a mujeres en esos altos cargos de poder, presidentas en esta región. Mira, yo creo que precisamente en esta región, y mira, contrástalo con Estados Unidos, que no ha tenido nunca en su historia una mujer presidenta, yo creo que el avance de las mujeres no va tanto por sorprenderse por tener mujeres en cargos de liderazgo, ¿no? Yo creo que el mayor problema que tenemos en la región es la precariedad del trabajo femenino en general. Entonces el problema no está tanto en cargos directivos o en cargos de liderazgo, sino el problema está en lo que se llama el fenómeno de la feminización de la pobreza, donde las mujeres ocupan un alto porcentaje del trabajo informal, del trabajo precario, del trabajo de cuidado que es impago o con muy poca paga, ¿no? Ese yo creo que sería el problema mayor donde nosotros tenemos que visibilizar y tener políticas públicas de protección laboral en ese espacio. Claro, eso en el sector público, pero en el sector privado también se ha visto que cada vez más mujeres rompen esos techos de cristal, acceden a cargos directivos con igualdad, además en el salario, que es muy importante. ¿Cómo promoverlo también dentro del sector privado? Sí, yo creo que mientras más mujeres hay en espacios de liderazgo, hay más modelos y roles a seguir. Entonces las niñas, las mujeres jóvenes, se ven que pueden entonces aspirar a unos cargos más altos también. De nuevo, yo creo que es muy importante, como se dice, romper ese techo de cristal, pero al mismo tiempo, cuando rompes ese techo de cristal, eso no necesariamente hace avanzar el problema generalizado de las mujeres en los sectores más pobres. Entonces hay que hacer ambos, hay que asegurarse que las mujeres pueden acceder a cargos de liderazgo y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que las mujeres salen de la pobreza y dejan de ser el grupo mayoritario en los espacios de precarización laboral.
¿Cómo deben evolucionar, Macarena, las organizaciones para frenar casos y enfrentar mejor casos de convivencia laboral, que es muy importante, y crear el ambiente propicio para que las mujeres tengan, digamos, ambientes laborales sanos y accedan a cargos de poder dentro de esas empresas privadas? Bueno, creo que lo más importante es tener liderazgos comprometidos con el derecho a vivir una vida libre de violencia y una vida libre de acoso. Cuando las empresas se comprometen con un liderazgo por el trabajo en paz, por poder vivir una vida libre de violencia, las cosas pueden cambiar. ¿Cómo tienen que cambiar? Bueno, tienen que cambiar con mecanismos donde se toma en serio el acoso, la violencia, donde hay espacios de convivencia donde se toman en serio las denuncias. Es un proceso, pero es un proceso posible que además no solo impacta a las mujeres, sino que impacta a todas las personas. La violencia es un problema muchas veces de poder y el balance de poder es lo que nosotros tenemos que trabajar para desarmar, ¿no? Para poder balancear esos espacios de inequidad de poder. Macarena, y ya para cerrar, algunas recomendaciones en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, principalmente en Colombia y por supuesto en la región. Mire, yo te diría que la primera recomendación, particularmente en Latinoamérica, es para la erradicación de la violencia de género y sexual, es prevención, 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 políticas de prevención. La segunda recomendación tiene que ver con la protección laboral de los espacios laborales más precarizados. El sector informal, que es donde más trabajan las mujeres, necesita una protección laboral mayor. Y yo diría que la tercera recomendación son las políticas del cuidado. Avanzar en políticas equitativas de cuidado de manera que las mujeres no sean las que particularmente y mayoritariamente se dedican a las labores de cuidado y de esta manera puedan efectivamente florecer en todo su potencial. Macarena, muchas gracias. Gracias a ti, Malú. El Consejo de Estado tomó una trascendental decisión sobre el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿De qué se trata, Rocío Franco? Pues la sección primera del Consejo de Estado determinó de manera provisional que el Banco de la República podrá sesionar y decidir sin que el ministro de Hacienda presida sus sesiones. Así lo dio a conocer al suspender de manera provisional una parte del artículo 35 del Estatuto del Banco de la República, que exigía la presencia del ministro de Hacienda para que el banco tomara las decisiones. Dice la providencia que esta disposición podría ir en contravía de la Constitución, ya que en una entidad como el Banco de la República, esta no podría estar sometida a la inasistencia del ministro de Hacienda y que esto impida o paralice su ejercicio. Por eso vulneraría la autonomía del Banco Central. Esta disposición operará hasta que el Consejo de Estado falle de fondo sobre la anulación o no de esta norma. Rocío, por otro lado, el gobierno dejó en firme las tarifas diferenciales para 4 peajes de la autopista del Café. Los conductores de automóviles y camperos que certifiquen vivir en Manizales, Santa Rosa de Cabal y Chinchiná pasarán de pagar 17.800 pesos a pagar 700 pesos. La tarifa también incluye los buses intermunicipales. El gobierno nacional también rechazó la propuesta del consorcio de ampliar esta autopista con una inversión de 7 billones de pesos. 3 policías resultaron heridos en un atentado contra una patrulla en la vía Pamplona-Cúcuta. Los uniformados patrullaban la carretera cuando fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil. Detrás del atentado estaría el ELN. Y en la vereda Puerto Palmas de Tibú, una escuela fue atacada con drones cargados con explosivos. Por fortuna, no hay niños heridos. Y en Guatapé, Antioquia, continúa la búsqueda de un turista que se lanzó al embalse del Peñol desde un planchón en medio de una fiesta. Pues pese a las bajas temperaturas, Alexander Avendaño Varela decidió nadar en el sector conocido como Palmira y Magdalena, desatendiendo la recomendación de usar chaleco salvavidas y su rastro se perdió. Un grupo de buzos lo busca en las profundidades del embalse.
Hora de los indicadores económicos. Víctor, datos sobre el transporte aéreo de pasajeros. Malú, buenas noches. Y es que entre enero y abril de este año se movilizaron por los principales aeropuertos de nuestro país 19,6 millones de viajeros. Esta cifra crece un 7,7% de acuerdo con la Aeronáutica Civil, un indicador que sigue batiendo récords. En noticias empresariales, Nu, el neobanco del colombiano David Vélez, está cumpliendo 5 años desde que llegó a Colombia y entre su balance comentó que ya tiene 5 millones de usuarios y además está anunciando inversiones para este año por 473.000 millones de pesos. En más información, entre enero y abril de este año, las empresas y las personas naturales pagamos impuestos ante la DIAN por cerca de 104 billones de pesos. Este recaudo tributario creció un 9,82%. En indicadores, cayó el dólar. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.644 pesos con 47 centavos. Subió el petróleo Brent, acercándose nuevamente a los $100 por barril. También subió el café, precio de referencia para mañana, 2.220.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Hola, en Noticias del Mundo hoy la presidenta de México es protagonista de una insólita agresión contra la prensa. Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos no ver a TV Azteca, acusándolo de difundir mentiras. Ese canal, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual hace parte también Noticias Caracol, cuestionó a la mandataria. La libertad de expresión no es una concesión del gobierno. Fue la respuesta de TV Azteca a los señalamientos de la presidenta mexicana. No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ya de estar escribiendo un tuit un X, en este instante. Estas fueron las palabras de Claudia Sheinbaum este lunes en su rueda de prensa habitual de las mañanas, refiriéndose al medio y al presidente del mismo, asegurando que mienten. El canal ha denunciado, por ejemplo, su complicidad con el narcotráfico y crimen organizado, relacionados con algunos gobernadores y senadores, redes de corrupción, robo y desfalco encabezadas por Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También la crisis de la economía nacional, al borde del colapso, endeudando al país. Hoy la presidenta nuevamente se refirió al tema para aclarar su posición. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura. Pero el canal una vez más y a través de sus transmisiones respondió. Este martes, para sorpresa de nadie, la presidenta volvió a tomar la decisión de enfrentarse con TV Azteca. Lo hizo igual que ayer, como política y no en su rol de jefa de Estado. Incluso habló del derecho a la información. Las declaraciones de Sheinbaum han desatado críticas, indignación y pone a la censura sobre la mesa de su gobierno. Hoy la NASA anunció sus planes para una serie de misiones lunares financiadas por el sector privado. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, dijo que será el módulo de aterrizaje Mark I Endurance de la empresa Blue Origin, la que transportará al polo sur de la Luna varias cargas útiles. En la primera fase serán misiones robóticas para explorar la región y probar tecnologías. Y en la segunda fase, planeada para 2029, iniciará la construcción de infraestructura semipermanente, con miras a lograr una presencia humana sostenida en el satélite. Moonbase 1 será la primera misión de aterrizaje lunar financiada con fondos privados de la historia. El módulo de aterrizaje de Blue Origin transportará múltiples cargas útiles a la cresta de conexión Stagleton, una zona estratégica del polo sur lunar. Además de transportar sondas de reconocimiento y un conjunto de retroreflectores lunares, el objetivo de la misión es demostrar capacidades cruciales que reduzcan el riesgo de las misiones del sistema de aterrizaje tripulado. Y mucha atención que un accidente en una planta en el estado de Washington dejó 10 heridos, algunos de gravedad y al menos una persona muerta. Una fuga en un tanque que tenía una sustancia química conocida como licor blanco en la planta Nippon Dynewave en la ciudad de Longwy. El licor blanco es una solución altamente alcalina utilizada para descomponer las astillas de madera en las primeras etapas de la producción de papel. Muy bien, y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.